El título de la predicación es Tips para ser un predicador famoso, o si preferís, tips mundanos, tips carnales para ser un predicador famoso. Vamos a ver cómo los hermanos carnales de Jesús intentan, según la carne, convertir a Jesús en un ministro exitoso. Y pues hay que tener mucho cuidado con la carne. Os invito a abrir la Biblia en Juan capítulo 7. Hoy estaremos viendo bastante texto, del 1 al 13. Juan 7, 1 al 13, título general, tips, consejos para ser un predicador famoso, según los parámetros del mundo. Vamos a leer Juan 7 del 1 al 13. Dice, después de estas cosas, después de Juan 6, Jesús ahí estaba en Galilea, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, en el norte, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Subí vosotros a la fiesta? Yo no subo todavía a la fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Sí, por favor, apagar los móviles, o al menos para que no haya interferencias durante la predicación, en silencio, porfa. Versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Hasta ahí. Bueno, una pequeña introducción y luego arrancamos con el texto en esta mañana. Estamos entrando en un nuevo capítulo de Juan. Estamos en Juan capítulo 7. Llevamos 11 semanas estudiando Juan 6 y ahí estudiamos 3 escenas clave. La primera, la alimentación de los 5,000. La segunda, la caminata de Jesús sobre el mar. La tercera, la predicación de Jesús tocante al pan de vida. Y hemos visto que el denominador común en los 3 pasajes, las 3 escenas, es la deidad de Jesús. Jesús crea comida porque Él es Dios. Jesús camina sobre el mar porque Él es Dios. Y Jesús en el discurso del pan de vida declara en repetidas ocasiones que Él es el santo ser. Hoy entramos en capítulo 7 y vamos ahora a estar en Judea. Por tanto, hay una ruptura geográfica entre Juan 6 y Juan 7. Juan 6, Galilea, Juan 7, Judea. Y ahora, ya que estamos entrando en un nuevo capítulo, os vuelvo a colocar aquí en la pantalla el bosquejo general del Evangelio de Juan que hemos venido redactando. Vimos hace ya más de 1 año y 4 meses el prólogo, los primeros 18 versos. Luego, el resto del capítulo 1, Juan el Bautista y el llamamiento de los primeros discípulos. Luego, capítulos 2 al 4, vemos cómo Jesús hace nuevas todas las cosas. Juan hace hincapié en ciertos elementos del judaísmo que Cristo cumple. Y ahora estamos en lo que podemos llamar el ciclo festivo. Todos los capítulos entre 5 y 10, hoy estamos en el 7, giran en torno a ciertas fiestas. Por ejemplo, en capítulo 5, Jesús sana al paralítico en el marco de una fiesta que no es nombrada. Luego en capítulo 6, Galilea, estamos en el marco de la fiesta de la Pascua, es decir, marzo o abril. En capítulo 7 estaremos en la fiesta de los tabernáculos. Y la fecha para esta fiesta es o septiembre u octubre. Es decir, no solamente hay un hueco geográfico, una distancia geográfica entre capítulo 6 y capítulo 7, hay un hueco también cronológico de 6 meses. Juan 6, marzo, abril. Juan 7, septiembre u octubre.
y la fiesta de los tabernáculos se celebraba a finales del año agrícola, cuando los granjeros daban gracias al Señor por todo lo que la tierra había entregado. Hoy tenemos 4 puntos en nuestro mensaje. Empiezan con la letra H y ahí están en la pantalla. Número 1, veremos hostilidad, versículo 1. Número 2, hermanos, a lo mejor algunos aquí vais a quedaros sorprendidos porque Jesucristo, a diferencia de la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, tenía hermanos según la carne. María engendró a más hijos, pero luego os comprobaré esto bíblicamente. Número 3, una de las palabras más importantes del Evangelio de Juan, ora. Y finalmente, número 4, habladurías. La gente piensa cosas indebidas acerca del Señor Jesús. Hostilidad, hermanos, ora y habladurías. Vamos a leer el primer versículo, hostilidad. Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Bien, dice, después de estas cosas. ¿Después de qué cosas? Después de las cosas descritas en Juan 6. Después de alimentar a los 5,000, después de andar sobre el mar, después de impartir el discurso del pan de vida, después de todo aquello, Cristo andaba en Galilea. Por tanto, Cristo estaba 6 meses en el norte. Sabéis que Israel está dividido en 3 bloques. Galilea al norte, Samaria en el centro y al sur tenemos Judea. Y ahora, ¿por qué Jesús tira 6 meses en el norte? Dice versículo 1, porque los judíos procuraban matarle. Judíos aquí alude a los dirigentes del sur que querían linchar, que querían acabar con el Señor Jesús. Ahora, ¿por qué los judíos querían matar al Señor? Si volvemos a Juan 5, cuando Jesús estaba en el sur por última vez, Jesús se dio a conocer como Dios. ¿Os acordáis? Él sanó a un paralítico ¿en qué día? En el día de reposo, en el Shabbat, en el día sábado. Entonces los judíos estaban irritados porque nadie debe trabajar en el día de reposo. Pero Cristo luego hizo algo que provocó aún más la ira de los judíos. Él se justificó a sí mismo diciendo, pues mi Padre trabaja hasta ahora y yo también. Y entonces Juan nos dice, en Juan 5, versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y después de Cristo decir esto a los judíos, Él les comparte un sermón en Juan 5, y aquí he resaltado 7 verdades del sermón que testifican de la deidad de Jesús. Y de nuevo, estas verdades son escandalosas para un judío. Número 1, Cristo dice que Él hace todo lo que el Padre hace. Ningún ser humano puede decir esto. Número 2, Jesús dice que Él ve todo lo que el Padre hace. Número 3, Jesús dice, yo doy vida. Número 4, dice que Él es el juez escatológico. Él va a juzgar a todos en el día final. Nadie puede hablar así. 5, dice que Él es el objeto de la fe salvadora. 6, dice que Él va a resucitar a todos los muertos en el día final. Y número 7, dice que el Padre ha testificado de su deidad por medio de 3 testigos. Ahora, yo sé que prediqué sobre aquel texto hacía bastantes meses. ¿Alguien podría decirme cuáles son estos 3 testigos o quiénes son? Sí, la palabra de Dios, Juan el Bautista y las obras mesiánicas de Cristo. Muy bien, prestáis atención, gloria a Dios. Jesús, pues, en 7 ocasiones dice a judíos que Él es Dios. Ok, tú dices a Galileos que eres Dios. No es tan peligroso porque los galileos eran más moderados en cuestiones religiosas. Pero tú no puedes ponerte en Judea delante de los dirigentes judíos y decirles, yo soy uno con el Padre. Tú no puedes hacer esto. Entonces esto explica el versículo 1 de nuestro texto. Dice que los judíos procuraban matarle. ¿Por qué? Porque Él se hacía pasar por Dios. Él se declaraba Dios encarnado. Jesús entonces se aleja del peligro. Jesús no baja, no desciende al sur por ese odio entre los judíos. Y aquí observamos que Cristo no padecía lo que llamamos el síndrome de mártir. Yo creo que una vez a la iglesia os conté que cuando era un cristiano muy neófito, recién convertido,
los metodistas estaban planificando un viaje hacia Laos. Laos es un país comunista que prohíbe, ¿verdad?, la propagación de la fe cristiana, y hasta el día de hoy ocupa el puesto 22 en la lista de iglesias perseguidas de puertas abiertas. Y yo quería ir a Laos a repartir Biblias. Pero claro, ¿qué pasa? Yo era un cristiano muy neófito y yo más o menos tenía en mi corazón el deseo de ir a Laos, sufrir por la fe, ser un mártir, ¿verdad?, para que la gente no hablara bien de mí. Y en mi corazón hubo como un celo inmaduro. Estaba yo casi provocando una situación que no era del Señor. Y claro, en aquel entonces, siendo yo menor de edad todavía, mi madre no me dio permiso para ir y por tanto pues me sometí, ¿no? Entendí en aquel entonces el quinto mandamiento. Entonces no fui ahí a Laos, pero tenía ese síndrome de mártir. Pero vemos aquí que Jesús no lo tenía. Él se entera de que hay peligro de muerte en el sur y no desciende. Ahora, más adelante en el capítulo irá, pero va en el momento asignado por el Padre. Aquí tenemos que aprender, ¿no?, a tener comunión con Dios para saber cuándo es el momento de ir a Jerusalén y cuándo es el momento de mantenernos ahí en el norte, en Galilea. Pues Cristo no desciende. Y podemos ver este principio en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Mateo 24, versículo 15, Jesús profetiza sobre la destrucción del templo. ¿Alguien me puede decir el año en el que el templo fue destruido? Muy bien, el año 70. Jesús está profetizando por el año 30 y él dice lo siguiente acerca de un suceso que se dará en 4 décadas. Dice Jesús, Mateo 24, 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora es una referencia a las tropas gentiles, las tropas romanas. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces a veces es perfectamente bíblico huir de una situación de gran peligro. Jesús no dice a los suyos, cuando llegue Tito con sus soldados, quedaos y derramad vuestra sangre por amor al evangelio. No dice, cuando veáis a Tito llegar, salid huyendo. Cristo entonces no fomenta ese síndrome de mártir. Una cosa es ser martirizado por la fe, otra cosa es tú ir provocando tu propio martirio. Son dos cosas bien diferentes. Entonces pueden haber momentos en nuestras vidas cuando nos resulta imposible negarle al Señor sin pagar e incluso con nuestra vida. En tal caso, nos sometemos a la providencia de Dios y damos nuestra vida en gratitud al Señor. Pero debemos tener cuidado de no provocar situaciones a partir de nuestra necedad y nuestra inmadurez. Cuidado pues con esto. Thomas Watson, en su excelente libro sobre los 10 mandamientos, por cierto, está publicado en castellano. Thomas Watson es mi puritano favorito. Él dice que el 6º mandamiento, no matarás, tiene que ver con lo que estamos ahora comentando. Dice Thomas Watson que no matarás también significa que no debemos poner nuestra vida en peligro innecesariamente. Ahora, hay momentos cuando tú sí o sí tienes que poner tu vida en peligro. Digamos que está Nico y Jessica están paseando y Nico el hijo se cae en un río. ¿Cuál es el deber de su padre? Se tiene que meter y salvarle la vida al niño, ¿verdad? Chloe se mete en el lago, yo me meto a salvarle la vida. Ahora, si yo perezco intentando salvar a mi hija, he hecho bien. No he violado el 6º mandamiento. No he puesto mi vida en peligro innecesariamente. La vida de mi hija está en juego. La vida de Nico está en juego. Por tanto, en tales casos es lícito poner nuestra vida en peligro. Pero lo que la Biblia condena es poner nuestra vida en peligro innecesariamente. Por tanto, conductores, no debéis conducir de manera negligente. Estáis poniendo vuestras vidas en peligro y las vidas de los otros conductores. Hermanos, si estáis enfermos, tenéis que tomar las pastillas recetadas por el médico. Si no obedecéis a los médicos, también estáis perjudicando vuestra salud. Y hablando de la salud, hermanos, podemos pecar también
en temas de comida, en temas de bebida. Si vosotros coméis o bebéis de una manera que perjudica vuestra salud, estáis pecando contra el Señor. Debéis siempre obedecer el espíritu del sexto mandamiento, huir del peligro. Y te quedas ahí solamente si Dios te está llamando a hacerlo. Estoy pensando en otro ejemplo. Jesús, cuando nació, Herodes quiso matarlo. ¿Y qué hizo su padre? Bueno, su padre putativo. ¿Qué hizo José? Se fue. No se quedó ahí diciendo, bueno, como es el Hijo de Dios, sabemos que nadie le va a poder hacer absolutamente nada. Me quedo aquí en Belén, tranquilo. No, se levantó y se fue y estuvo en Egipto hasta la muerte de Herodes. Por tanto, amados, seamos como el Señor Jesús. Obedezcamos el sexto mandamiento. Si Dios nos llama a una situación peligrosa, vamos a ir a esa situación y predicar la palabra. Pero no vamos a nosotros en la carne provocar algo innecesariamente. Así que a modo de aplicación, para ir acabando este primer punto, os recuerdo que si aquí en esta mañana sois cristianos, sois verdaderos hijos de la fe en Cristo, todos vais a tener enemigos. Todos tenéis que contar con adversarios. Si tú me dices a mí en esta mañana, pastor, yo no tengo enemigos, yo no tengo ni un solo adversario, algo estás haciendo mal. Tú eres sal, tú eres luz. Y tiene que haber gente en este mundo que no te aguanta porque tú estás siendo un reflejo de la gloria del Señor Jesús. Os comparto un par de promesas. Promesa número 1, Juan 15:20. Jesús dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Espero que la iglesia del siglo XXI no diga, Señor, nadie nos persigue. Tenemos que ser perseguidos y rechazados por la fe. Promesa número 2, 2 Timoteo 3:12. Todos, no un 50%, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú estás en una familia incrédula como la mía, ¿verdad? Y tú procuras vivir de una forma piadosa, van a surgir roces, disputas, ¿verdad? Porque tú estás intentando ser luz y las tinieblas rechazan la luz. Es normal que seas rechazado. Es normal que no seas la persona más popular en tu barrio porque tú tienes la luz del Señor. Pero te doy consuelo hoy diciéndote que tu Salvador también fue rechazado. Y si tú sigues al Señor Jesús siendo rechazado, estás pues en buena compañía. Así que, amados, sigamos al Señor, vamos a ser rechazados y odiados, pero no pequemos siendo necios en la presencia de Dios. Puede ser que Dios nos use como hizo con Daniel en el foso de leones, como hizo con los 3 amigos en el horno de Nabucodonosor, como hizo con Esther, ¿verdad? Hay situaciones donde Dios sí puede meternos en situaciones de gran peligro, pero que estas situaciones nazcan de la voluntad del Señor y no de nuestro celo inmaduro. Que Dios nos dé sabiduría en esto. Señor, ¿cómo podemos saber si esta voluntad, si esta decisión es de ti o es algo de mi propio corazón? Pues la palabra dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela al pastor, a Dios. Así que si estás en una situación y estás aquí pensando, mira, estoy intentando aplicar lo que el pastor está predicando en mi vida y no sabes exactamente si esta situación es algo de parte del Señor, es algo que tú mismo estás creando por tu necesidad, pues ahora es un buen momento para pedirle al Señor sabiduría, discernimiento y luego actuar en consecuencia. Así que en primer lugar, hostilidad, Cristo es rechazado. Bien, segundo punto, y de nuevo creo que aquí a lo mejor algunos vais a quedaros muy sorprendidos con lo que voy a decir en el segundo punto del mensaje. Hermanos, versículos 2 al 5, Juan capítulo 7. Versículos 2 al 5. Dicen, estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Le dijeron sus hermanos, ¿los hermanos de quién? De Jesús. Jesús tenía hermanos.
sal de aquí, vete al sur para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, es decir, los milagros, las maravillas, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Bueno, estamos aquí en el marco de una nueva fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Si entráis en YouTube, hay un montón de vídeos excelentes que explican la fiesta de los tabernáculos. Yo vi uno esta semana con imágenes digitales del estanque de Siloé, las antorchas que encendían, del templo. Hay un montón de vídeos muy útiles que arrojan luz sobre la fiesta. Y en las próximas predicaciones iré añadiendo datos sobre qué pasaba en esta fiesta. Podemos llamar esta fiesta, en nuestra terminología, la fiesta del camping. Lo que hacían los judíos en aquella semana era pasar la semana viviendo en una especie de tienda, o lo que llamaban a ver si lo pronuncio bien, enramada. ¿Sí? Lo he dicho bien, ¿verdad? Una semana en una enramada. ¿Por qué? Pues ellos pasaban la semana en una especie de tienda conmemorando los días del Antiguo Pacto. Porque en los días del Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, vivían en el desierto. Y por tanto los israelitas tenían sus tiendas, no vivían en casas en aquel entonces. Entonces ellos daban gracias a Dios por su cuidado pastoral en los días del Éxodo. Y también celebraban la fiesta de los tabernáculos con otro propósito. Dado que la fecha es a finales del año agrícola, ellos daban las gracias a Dios por todo lo recogido en la cosecha. Y lo que hacían los sacerdotes era ir a un estanque en Siloé y cogían agua, derramaban agua en el templo todos los días de la fiesta, dando gracias a Dios por la riqueza de la tierra, y luego imploraban la bendición de Dios por el próximo año agrícola. Entonces la fiesta tiene varios significados. Por un lado, conmemorar la provisión de Dios en el desierto. Número 2, dar gracias al Señor por todo lo recogido aquel año en el año agrícola, y también pedir por la bendición en el siguiente año. Según Josefo, un historiador judío, era la fiesta más importante del año, más inminente, era la fiesta más gozosa que contaba con mayor asistencia. Por ejemplo, es cuando Almería juega contra Real Madrid. Entendemos que más personas irán al partido contra Madrid que al partido contra Villarreal, contra Valencia, porque Real Madrid, Barcelona son los dos equipos grandes de España. Y ahora entiendo la razón por la cual hay 5 hermanos aquí de Madrid en esta mañana, ¿no? Estarán en el partido seguramente esta tarde. Y luego quiero preguntarle a Carmen si va a apoyar a Madrid o a Almería esta tarde. Luego me darás la respuesta, ¿no, hermana? Pero tenemos aquí la fiesta más eminente, más gozosa del año, más asistencia. Y en este marco vemos que los hermanos de Jesús le dicen: sal de aquí. Por cierto, ¿dónde están a principios del capítulo? ¿Dónde? Están todavía en Galilea. Muy bien. Sal de aquí, vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que haces. Ahora, vamos a pensar desde la perspectiva de los hermanos de Jesús. A finales de Juan 6 sucede algo muy triste. Cristo, humanamente hablando, es un fracaso como pastor. Un fracaso. A finales de Juan, capítulo 6, Jesucristo pierde a 5,000 miembros de golpe. Bueno, 5,000 varones. No estoy contando ni mujeres ni hijos. 5,000 personas se van de la iglesia de Jesús. Y claro, sus hermanos, que no son nacidos de nuevo, están pensando en términos carnales. Están pensando mundanamente. Ellos quieren de alguna forma que Cristo recupere lo perdido. Y van a dar un consejo carnal al Señor Jesús, intentando de alguna forma avivar su ministerio según la carne. Antes de entrar en más detalles, os digo, hermanos, en el nombre de la palabra de Dios, que Jesucristo tenía hermanos. La Iglesia Católica Romana hace bien en decirnos que Jesucristo fue concebido virginalmente. Es así. El Espíritu Santo concibió sobrenaturalmente a Jesús en el vientre de su madre, siendo María virgen.
ay, los católicos llevan toda la razón, amén, así es. Pero la Iglesia Católica enseña el dogma de la virginidad perpetua de María. Y ahí la Biblia ya no está de acuerdo. La Biblia no habla sobre la virginidad perpetua de María. Y os daré algunas pruebas de esta realidad. En primer lugar, Mateo 1:25 dice, José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí tenemos dos pruebas de que María tuvo más hijos. En primer lugar, José no la conoció. Ahora, todos los mayores de 18 años sabéis interpretar este verbo conocer. No hace falta que explique nada, ¿verdad? Si tenéis menos de 18 años, después del culto, preguntáis a vuestros padres. Primera prueba. José conoció a María después de ella dar a luz. Y la persona a quien dio a luz fue su hijo primogénito. ¿Hay algún hermano unigénito aquí entre nosotros hoy? ¿Alguien que no tiene hermanos? ¿Todos tenéis hermanos? Bueno, vamos a ver. Pensad en una persona sin hermanos. Si yo te digo que fulano y fulana tienen un hijo unigénito, entendéis que no tiene hermanos ni hermanas. Pero si yo te digo, ¿hay algún primogénito entre nosotros? Ok, Pablo primogénito. Si os digo, Pablo es el hijo primogénito de sus padres, ¿qué implica esta frase? Que tiene hermanos. Si dijese que es unigénito, ya estáis pensando de otra manera. Entonces la Biblia dice que María dio luz a su primogénito, por tanto María tuvo más hijos. José y María engendraron hijos. De hecho, en Mateo 12:47, Jesús está enseñando y la gente le dice, Jesús, he aquí, tu madre y tus hermanos quieren hablar contigo. Y es más, en Marcos 6:3 tenemos algunos nombres de los hermanos del Señor. Jacobo, este es Santiago, el autor de la epístola de Santiago que tenéis en vuestras Biblias, 5 capítulos. José, Judas es el autor del penúltimo libro de la Biblia. Esta epístola de 25 versículos que expusimos en la iglesia hace años, Judas fue redactado por el hermano de Jesús, Simón, y el versículo agrega que tenía hermanas. Ahora, ¿cómo se llamaban? No lo sabemos. Tal vez Jessica, María José, Raquel, Ana, no lo sabemos. Pero Jesús también tenía hermanas. Así que simplemente aprovecho para aclarar este punto. Jesús tuvo más hermanos. Y estos hermanos ahora quieren animar a su hermano a ir al sur. ¿Y con qué fin? Aquí tenemos el título de la predicación. Tips para ser un predicador famoso. Ellos quieren que su hermano, este hermano que es un fracaso como pastor, como predicador, que no sirve para nada, ellos quieren que vaya al sur con el fin de hacer milagros en la fiesta más importante del año, con el propósito de ganar a nuevos seguidores. Dicen, como hombres de negocios, mira Jesús, hemos estado hablando entre nosotros y pensamos que sería sabio, a la luz de la pérdida de 5,000 miembros aquí en el norte, pensamos que sería sabio, con el fin de que este nuevo trimestre te vaya mejor, pensamos que sería bueno que te pongas a predicar y a ministrar en el sur. Haz milagros en Judea. Se está aproximando la fiesta más importante del año. Y si has perdido a 5,000 aquí en el norte, ahí seguramente podrás ganar en un par de días 20,000 nuevos miembros y así cuadruplicar tus ingresos. Los hermanos ven todo desde un ángulo puramente terrenal. Ven a Jesús como un fracaso y carnalmente hablando, quieren ayudar a Jesús a recuperar lo perdido en Juan capítulo 6. Pero claro, están pensando como hombres no regenerados. No se dan cuenta de que su hermano mayor está bajo la autoridad del Padre. Y no le toca a Jesús levantarse e ir al sur según sus antojos. Él siempre hace lo que hace, siendo comisionado
por el Padre Celestial. Es como a veces incluso en la propia iglesia. Hay personas, incluso misioneros, que llegan a España, dicen, bueno, yo voy a ir a Madrid, yo voy a ir a Barcelona, a Valencia, Sevilla, porque estas son las ciudades importantes. Ahí vamos a poder montar una iglesia bien grande, bien importante. No vamos a ir a ciudades insignificantes, pueblos con poca gente, no. Lo que queremos es fama, incluso en el mundo, ¿no? De las empresas. Casi todas las grandes empresas que están aquí en España tienen sedes en Madrid, en Barcelona, porque la gente va a las ciudades capitales. Los hermanos de Jesús están pensando aquí como hombres no regenerados. Están razonando según los parámetros de este mundo y por eso le dicen a Jesús, mira Jesús, si tú quieres ser un predicador famoso, no vayas a Almería. No pierdas tu tiempo en el sureste de España. Tú monta una carpa bien grande en Madrid. Ponte a predicar en Barcelona. Ahí la gente se enterará de quién eres tú. ¿Ves cómo están razonando carnalmente para que Cristo no siga la voluntad del Padre? Pero cuando Satanás le ofreció a Cristo todo el mundo y toda su gloria, diciéndole, mira Jesús, yo te daré todo esto si postrado me adorares. Jesús dice, vete de mí, Satanás. Vete de mí, Satanás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo Él servirás. Y Juan nos dice, de hecho, en el versículo 5, los hermanos dijeron esto a Jesús, le dieron este consejo, versículo 5, porque no creían en Él. Estaban pensando como incrédulos, no tenían verdadera fe. Y aquí vemos la lucha de los siglos entre la teología de gloria y la teología de la cruz. El teólogo de gloria, según Lutero, solamente ve la mano de Dios en las cosas grandes. Si tienes una iglesia grande, si hay prosperidad y éxito y finanzas y salud, ahí está el Señor moviéndose. El teólogo de gloria solamente ve la mano de Dios en lo carnalmente hablando espectacular. Pero el teólogo de la cruz ha aprendido que la mano de Dios se mueve en el dolor, en el sufrimiento, en las pérdidas ministeriales, en la sangre y la desnudez del Calvario. Pablo el apóstol era un teólogo de la cruz y él decía en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder, Pablo, se perfecciona en tu debilidad. Y luego Pablo dice, siguiente versículo, por tanto de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo no tenía que gloriarse en los números, en lo espectacular, en darse a conocer como algún famoso. No, él estaba sujeto a la voluntad del Señor y al sujetarse contó con incontables enemigos. Entonces, amados, seamos teólogos de la cruz. No seamos teólogos de gloria. No razonemos según las matemáticas de este mundo. A veces como congregación podemos caer en esta trampa. Porque mira, nosotros mismos somos una iglesia humilde. Tenemos 45 personas en la lista de nuestra membresía. Sí, asisten más, pero somos una iglesia pequeñita y humilde. A veces podemos pensar, pues Dios no está con esta iglesia, es una iglesia pequeña, insignificante. Esta forma de razonar niega la cruz de Cristo, niega la teología de la cruz. Dios obra a través de un pueblo menospreciado y rechazado. Dios siempre tiene un remanente fiel y por medio de este remanente, Él puede hacer que su evangelio corra. Él puede hacer que tú y yo seamos luz y sal para la alabanza de su Hijo Jesucristo. Cuidado pues con pensar como gente pragmática. A veces no, se da una pérdida en la iglesia, se va gente y pensamos, madre mía, Dios ya no está con la iglesia. Hermanos, no razonemos como paganos. Pensemos bíblicamente. Dios en medio del dolor está haciendo su obra. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es mantenernos fieles, andar en integridad, servir al Señor en medio de las lágrimas y Él nos bendecirá. Si nos da una iglesia más grande, aleluya. Si no nos da una iglesia más grande, aleluya. No se trata de números, sino de fidelidad a la voluntad del Señor.
Por tanto, cuidado con aquí la mentalidad pagana de los hermanos del Señor Jesús. Y es bastante obvio que no son hombres creyentes porque dan un mandato a Cristo. Le dice a él, sal de aquí, vete a Judea. Cuando tú naces de nuevo, dejas de dar mandatos a Cristo. No te toca a ti dar mandatos al Señor. Y tristemente a veces, ¿no?, en los cultos de oración hay gente dando mandatos al Señor. No han entendido quiénes son. Tú no eres quien para dar ningún mandato al Todopoderoso. Cuando tú te conviertes a Dios, tú te sientes arrodillado delante de Él, diciéndole, Señor, aquí estoy. Yo haré lo que tú me digas. Yo no pongo las normas. Mandas tú. Ordenas tú. Así habla el verdadero creyente. Pero aquí los hermanos de Jesús piensan que pueden darle un mandato y las cosas no funcionan así en el reino de Dios. Así que, amados, tenemos hermanos carnales de Jesús que no tienen verdadera fe. Tú no irás al cielo por tener un padre creyente. No irás al cielo por tener una madre piadosa. No irás al cielo por tener un cónyuge nacido de nuevo. No irás al cielo por tener hijos regenerados. La salvación no es por enchufe biológico. Tú tienes que conocer a Dios directamente por medio de la persona de Jesucristo. Ni siquiera los hermanos de Jesucristo eran salvos. Y podemos ver esto también en otros lugares del Evangelio de Juan. ¿Os acordáis de Nicodemo, el teólogo de teólogos, que vio a Jesús, Dios encarnado, y le llama Rabí? Y Jesús le dice, ¿os es necesario nacer de nuevo? Tú no irás al cielo por ser hermano de Jesús. No irás al cielo por haber tenido un encuentro físico con el Salvador. Hace falta fe. Fe en la deidad del Señor Jesucristo. Cristo, y por medio de la fe en Él podemos ser salvados. Así que cuidado, hermanos, con conformarnos con ser hermanos de Jesús. A veces hay gente que dice, no, siendo personas incrédulas, bueno, yo estoy relativamente en paz con Dios porque sé que mi mujer es una buena cristiana, ella ora por mí, y como que piense que van a ir al cielo porque su esposa está orando día tras día por su marido. No, las cosas no funcionan así. Tú tienes que nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Nadie aquí será salvo si no es a través de la fe personal en Cristo. Por tanto, hoy os digo en el nombre del Señor, creed en el Evangelio. Abrazad por fe al Hijo de Dios. Creed en su muerte por el pecado. Creed en su resurrección al tercer día. Y creed que en Él está la salvación eterna. La salvación es personal. Una relación directa con Cristo. No irás al cielo por enchufe biológico. No te conformes con ser un simple hermano de Jesús. Hemos visto pues en primer lugar la hostilidad. En segundo lugar, los hermanos. Jesús tenía hermanos, pero no eran salvos. Ahora, gracias a Dios, aprenderemos más adelante en la Biblia que después de la resurrección se convirtieron al Señor por medio de la fe. Ahora, número 3, esta palabra es de las más importantes en el cuarto evangelio. Ora. Ora. Un vocablo que Juan utiliza en momentos muy puntuales del evangelio en el progreso de la historia de Cristo. Leamos del 6 al 9 ahora. Juan 7, 6 al 9, la hora. Entonces los hermanos quieren que Jesús sea un predicador famoso, le dan un consejo carnal, levanta una iglesia en Barcelona, levanta una iglesia en Madrid, ahí serás exitoso y la gente creerá en ti. Y ahora Jesús responde diciendo, mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. El mundo no puede aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a la fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Bien, aquí tenemos dos tiempos, 2 horas.
la hora de Jesús y la hora de sus hermanos. Y Jesús dice que la hora de sus hermanos o su tiempo está siempre presto, versículo 6. ¿Qué significará esto? Bueno, ellos dan un consejo. Un mandato, le dicen que vaya al sur, y Jesús dice que él no puede ir a la fiesta sin la dirección de su Padre. Él vive en comunión con el Padre. Por ejemplo, Juan 4:34, Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Yo me muevo según la voluntad del Padre. Si él me dice, ve al sur, yo iré al sur. Yo estoy sujeto a un tiempo, yo estoy viviendo bajo una hora muy concreta, muy específica. Pero vosotros no. Versículo 6, vuestro tiempo siempre está presto. Jesús les está diciendo que ellos no viven para la gloria de Dios. Vuestras vidas no giran en torno al Padre. Él no es el primero en vuestras vidas. Es como la gente que dice, que supuestamente son cristianas, personas cristianas, y se levantan un domingo por la mañana, dicen, bueno, hoy no me apetece ir al culto, hoy me voy a quedar aquí un tiempo más en la cama o voy a ver algo en la tele. No, sus vidas no giran en torno a la voluntad del Padre, porque el Padre nos dice por el Espíritu Santo en Hebreos 10:26, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces aquí tenemos a personas religiosas cuyas vidas no giran en torno a la voluntad del Padre. Y por eso Jesús dice, su hora siempre está presta. Vosotros podéis ir, podéis hacer lo que os dé la gana, porque Dios no es el eje, Dios no es el motor, el Padre no es vuestra razón de existir. Yo no vivo como vosotros. Y es por esta razón que el mundo no os aborrece, porque vosotros seguís la voluntad de los demás. Nadie quiere sujetarse a Dios, nadie quiere hacer su voluntad, cada uno quiere vivirse la vida según sus antojos, yo no. Y por esta razón la gente me odia a mí, porque yo obedezco al Padre, pero el mundo no puede odiaros a vosotros, porque vosotros seguís la misma regla, la misma ley que todos los demás están actualmente siguiendo. Por tanto, palabras muy sencillas, Jesús está diciendo, yo estoy sujeto al Padre. Yo hago su voluntad. Vosotros sois del mundo. Vosotros no pensáis en la gloria de Dios. Seguís la corriente del mundo. No os importa la gloria del Padre. Y vais a ir a la fiesta por los números, por las estadísticas, por el espectáculo, por el show religioso. No vais a la fiesta para dar gloria al Padre Todopoderoso. Vosotros no buscáis primeramente el reino de Dios. Incluso en la iglesia, este choque se puede producir entre personas que tienen una mentalidad bíblica tocante a ciertos asuntos y hermanos que no tienen una mentalidad bíblica en cuanto a estos mismos temas. Y nace un pleito, nacen divisiones en la iglesia por esta razón. Hay mentes que no están subordinadas a todo el consejo de Dios. Y por eso podemos acabar hablando mal de ciertos hermanos en el Señor, porque no, este es demasiado celoso por el Señor, este es muy radical, este es demasiado fundamentalista, intransigente. Claro, razonamos así porque estamos muchas veces siguiendo la ley de la carne, la hora de este mundo. Pensar, por ejemplo, en mí como pastor. Si yo subo al púlpito domingo tras domingo y os predico paz, amor, gracia, misericordia, ¡mua! Besos para todos, abracitos para todos, os amo, sois preciosos, miradores con su vestido de tan bello, ¿verdad? Y yo os voy a caer bien. Seré el pastor más popular de Andalucía, aleluya. Pero si yo subo al púlpito y además de anunciar amor, gracia y paz, os hablo sobre la santidad, os digo que los hermanos aquí que estáis congregándoos una o dos veces al mes, sois unos rebeldes a la voluntad de Dios. Si os digo que el Señor no es el centro de vuestras vidas, vosotros sois el centro de vuestras vidas, no voy a caeros tan bien. ¿Entendéis? Una cosa es decir lo bonito, lo que la gente quiere oír, y otra cosa es predicar todo el consejo del Dios Todopoderoso. Y por eso Jesús dice, pues el mundo a mí me aborrece,
Porque no solamente hago lo que, bueno, a la gente le dé la gana, yo obedezco, me someto y predico todo el consejo del Señor. Entonces, de nuevo, vuelvo al primer punto. Una buena señal de que eres un verdadero cristiano es la presencia de enemigos. Hay pocas evidencias más claras de que una persona realmente ha nacido de nuevo que la presencia de detractores en su vida. En el Nuevo Testamento no hay tal cosa como un creyente sin enemigos. Y Jesús pues acaba diciendo a sus hermanos incrédulos, subid vosotros a la fiesta. ¿Veis? Ellos empiezan dando un mandato al Señor y Él acaba dando un mandato a ellos. Chicos, vosotros no mandáis. Vosotros no ponéis las normas. Yo pongo las normas. Yo soy el rey y yo estoy sujeto a la voluntad de mi Padre. Y habiendo Jesús dicho esto, Él se quedó en Galilea. Entonces, ¿cómo entendemos lo de la hora? Entendemos esta hora como la hora asignada por el Padre. Jesús está sujeto a un tiempo divino. Pero hermanos, como son unos carnales egocéntricos, no les importa para nada el Señor ni sus cosas. Ellos están bajo el tiempo que prevalece hoy en nuestro mundo. Y todos vosotros aquí hoy sentados, incluso los que estáis de visita, estáis bajo una de estas horas. Estáis bajo uno de estos tiempos. Algunos aquí sí estáis fielmente entregados a la voluntad de Dios. Seguís la dirección del Señor. Amáis a Dios. Y si el Señor os dijere, cortad vuestra diestra para mi gloria, lo haríais. No estoy diciendo que lo vaya a decir, ¿verdad? Pero lo haríais porque Dios es vuestro todo. Pero hay otros aquí que no queréis saber nada de los mandamientos del Señor. E incluso cuando yo menciono mandamientos aquí en el púlpito, os resultan incómodos. No os sentís a gusto. ¿Por qué? Porque no tenéis un corazón regenerado. Porque cuando tú naces de nuevo, los mandamientos del Señor no son gravosos. Entonces, ¿bajo cuál de estos dos tiempos estás tú viviendo? ¿Estás en la hora del Padre o estás en la hora, el tiempo de este mundo? Que cada uno se examine a sí mismo en esta mañana. Y acabamos con el cuarto punto de mensaje, habladurías. Versículos 10 al 13. Y este punto será bastante breve. Juan 7, 10 al 13. Vamos a ver algunos conceptos erróneos sobre Jesús. Juan 7, 10. Después que sus hermanos habían subido, claro, a nivel geográfico, tendría que decir después de que los hermanos habían descendido. Se coloca el verbo subir porque los judíos siempre subían a Jerusalén, independientemente de la perspectiva geográfica. Tú subías a Jerusalén, nunca descendías, era la ciudad santa. Por eso pone subir, no descender, que sería lo correcto a nivel geográfico. Después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta, diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Bien, los hermanos, como buenos galileos, suben a la fiesta con una multitud de peregrinos. Y ahora aprendemos que Jesús también subió a la fiesta. Pero, ¿subió con sus hermanos? No subió en el tiempo de ellos. Él subió en el tiempo del Padre. La hora del Padre. Cristo está bajo su voluntad. Y dice que subió en secreto, no abiertamente. Ahora, ¿por qué pensáis, a lo que ya he explicado en el sermón, por qué pensáis, hermanos, que Cristo subió a la fiesta secretamente? Exacto, lo querían matar, querían acabar con el Señor. Por tanto, subió secretamente para que nadie le prendiese antes del tiempo, porque todos estaban ahí atentos, esperando que el Galileo volviese a estar entre ellos. Versículo 11, ¿dónde está? ¿Dónde está?
¿Dónde está, no? Por ejemplo, hoy por la tarde, todo el mundo, ¿dónde está Benzema? ¿Dónde está, no? Estarán preguntándose por los grandes jugadores. Están preguntándose, ¿dónde está el Galileo? ¿Dónde está el Nazareno? ¿Dónde está aquel que estuvo aquí en Juan capítulo 5? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jesús sube secretamente sabiendo que querían arrestarle. Y Jesús va a la fiesta según el tiempo del Padre. Y al llegar hubo un gran murmullo acerca de él. Dice versículo 12. Algunos decían que era bueno, otros decían que era un engañador. Ahora, estas dos perspectivas son incorrectas. Hay una perspectiva aquí simpatizante, él es muy bueno, y hay una perspectiva antagónica al Señor, él engaña a la gente. Bueno, en primer lugar, no engaña a nadie. Jesús no engaña, porque cuando tú estudias a los falsos profetas del Antiguo Testamento, ellos siempre decían cosas bonitas, agradables. El falso profeta nunca dice nada que sea mínimamente desagradable, porque el falso profeta está en el ministerio por la pasta. Claro, yo bien sé que si solamente predico, ¿no?, sobre el vestido de Doris y de que vosotros sois unos guapos, pues me haré, ¿verdad? Aleluya, una iglesia más grande, más ingresos, más dinero. Así razona un falso profeta. Jesús no engañaba a la gente, porque Jesús no solamente hablaba de cosas bonitas, tales como el perdón, la gracia, la vida eterna. Jesús también llamaba el pecado por su nombre. Jesús nos llamaba a arrepentimiento. Reprendía a los endurecidos de corazón. Así que Cristo era todo menos el engañador. Pero la otra perspectiva, diciendo que Jesús es bueno, tampoco era una perspectiva satisfactoria. Decían, bueno, Jesús es muy majo, da de comer a los hambrientos, sana a los paralíticos, etc. Pero Jesús no se conforma con esto. Tú no puedes simplemente hablar de Jesús de Nazaret diciendo que era un buen hombre. Como de general, estás ahí en las calles de Almería y la gente te dice, no, yo creo que no creo en la iglesia, pero sí creo que Jesús era un buen hombre. Y muchas personas en nuestra cultura tienen una imagen bastante positiva de Jesús de Nazaret, aunque claro, criticarán seguramente la iglesia, pero a Jesús sí, él tiene cierto respeto. Pero este tipo de, lo que podemos llamar, este movimiento simpatizante, no salva a nadie tampoco. No es suficiente que tú creas que Jesucristo era un buen hombre, muy majo, muy amable. Tú tienes que decir lo que dijo Pedro a finales del capítulo 6. Cuando todos se fueron, os repito el versículo que os prediqué hace varias semanas, Juan 6:69, dice Pedro, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. No basta con decir, Jesús es muy bueno, Jesús es muy simpático, Jesús ayuda a la gente, Jesús ama. No, esto no basta. Lo que tú tienes que decir es que, Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Señor, tú eres el Dios hombre. Yo me someto a ti en vida y en muerte. Os hago saber algo, hermanos. Las personas aquí presentes, que son simpatizantes, están tan perdidas como los enemigos abiertos de Jesús. Aquellos que estáis aquí, incluso, ¿verdad?, estáis a gusto con el pueblo evangélico, pero no sois nacidos de nuevo, vosotros vais al mismo infierno que los fariseos y los sumos sacerdotes que odiaban a Jesús con cada fibra de su ser. El único camino al cielo es por medio de la fe en el Dios hombre Jesucristo. Los simpatizantes no son salvos. La fe es a través de Cristo. Os recuerdo que a finales de Juan 2, Jesús había estado predicando por el sur, haciendo milagros. Dice Juan 2:23, que Jesús estando ahí en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales, milagros, maravillas. ¡Wow! Pero Jesús no se fiaba de ellos porque él conocía a todos. Ellos tenían una fe superficial, basada en señales, en proezas, en milagros, pero no amaban la verdad de Cristo. No querían saber nada de su doctrina, no querían someterse a sus mandamientos, eran falsos creyentes. Los hermanos de Jesús en Juan capítulo 7 querían ayudar a Jesús. Estaban teniendo cierta pena por el fracaso ministerial de su hermano mayor, pero no eran verdaderos creyentes.
hay tal cosa como un falso creyente. Una persona simpatizante, una persona que habla bien de Jesús, pero no es nacido de nuevo. Cuidado con ser un falso creyente. Los simpatizantes están tan perdidos como los enemigos del Señor. Y dice que hubo murmullo y nadie hablaba abiertamente de Jesús, último versículo del texto, por miedo a los judíos, por miedo a los dirigentes judíos. Es, por ejemplo, para que entendamos algo de la atmósfera de este versículo, es como si tú fueras a una conferencia de arminianos y citaras a Juan Calvino. Que te van a linchar después del culto. O es como tú ir a un culto, ¿no? De estas iglesias progresistas, feministas, LGTBQ+, y vas a un culto así y citas a Paul Washer o citas a John MacArthur en tu sermón. Es que te van a degollar después del culto. Esto es lo que está pasando aquí en el versículo 13. Nadie podía hablar abiertamente acerca de Jesús Nazareno por temor a las autoridades. Y la gente estaba hablando, susurrando, para que nadie se diera cuenta. Y veremos más de esta tensión social más adelante en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en Juan 9, Jesús sana a un varón que había nacido ciego, y tras haber sido sanado, los líderes judíos preguntaron al varón por la persona que la había sanado. Pero nadie quería decir nada a las autoridades por temor a ser expulsados de la sinagoga. Por ejemplo, los dirigentes preguntaron a los padres del hermano, ese hombre sanado, le preguntaron a los padres, oye, ¿quién le ha sanado? ¿Quién hizo este milagro? Y dicen los padres, conscientes de la tensión social, Juan 9:21, como ve a nuestro hijo ahora, no lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. ¿Veis? Los padres saben que no pueden hablar bien de Jesús Nazareno. Si mencionan el nombre de Jesús, van a perder sus puestos en la sinagoga local. Y como no quieren sufrir afrenta por el nombre del Señor, le dicen a las autoridades, pues preguntad a nuestro hijo. Él ya hablará por su cuenta. ¿Entendéis? Ellos entendieron esta tensión. De hecho, Juan nos dice en el versículo 22 de Juan 9, que si alguno confesase que Cristo era Mesías, que esa persona fuera expulsado de la sinagoga. Esto es lo que está presente aquí en Juan capítulo 7. Amados, tú y yo también experimentamos miedo. Todos nosotros aquí, si vamos a ser honestos, nos da a veces vergüenza testificar del Señor. Nos da miedo hablar de Jesús. Muchas veces con nuestros familiares, ¿verdad? Hay algo en nosotros. Hay una presión que es satánica en su origen, y esta presión nos deja callados y no hablamos. Nos podemos identificar aquí con Juan capítulo 7. Pero gloria a Dios, amados, a diferencia de los judíos peregrinos en Juan capítulo 7, tú y yo hemos recibido algo que esos judíos en Juan 7 no tenían. O esos de Juan 9, los padres del ciego no tenían cuando no querían testificar de Cristo. Tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Y esto significa que sí, va a haber miedo. Vamos a tener que pasar por ansiedad. Todos vamos a experimentar estas emociones. Pero la pregunta no es, ¿experimento yo ansiedad? La pregunta es, ¿qué hago con mis temores? ¿Qué hago con la ansiedad? ¿Qué hago con el miedo? ¿Permito que este miedo se convierta en mi amo y me cierre la boca? ¿O este miedo me lleva a buscar al Señor por la llenura del Espíritu Santo, y yo en el poder de Dios, porque Él no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio? Señor, derrama de nuevo, lléname de nuevo del Espíritu de Dios, y los miedos son utilizados para que seamos una vez más llenos del Señor y nos ponemos a predicar la palabra. Los 120 en el día de Pentecostés estaban en el mismo contexto social. Una ciudad que había matado a su Señor. ¿Y cómo podían
120 personas, desafiar todo el sistema jerárquico del judaísmo, la única respuesta es el poder del Espíritu Santo del Señor. Hay temor en esta iglesia. Hay hermanos que incluso si yo dijera, después del culto vamos a salir a evangelizar una media hora antes de volver a casa, algunos de vosotros estaríais temblando ante el pensamiento de tener que evangelizar y proclamar a Cristo. Pero amados, recordad, tenéis poder de lo alto. Hay una solución y no debéis permitir que este miedo os esclavice. Orad a Dios por la llenura del Espíritu Santo de Dios. Sed valientes, tened de nuevo del Señor y proclamad a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Sí, habrá temor hoy en la iglesia, amén. Pero en el poder del Espíritu Santo debemos echar fuera este temor de nuestro corazón. Oremos pues por una iglesia fortalecida en el Espíritu Santo. Una iglesia poderosa en palabra y en hechos. Y que este miedo no nos tenga en servidumbre. Cristo pues quiere hoy que no solamente creamos en Él como Hijo de Dios. Él quiere que proclamemos la buena noticia de que Él salva, de que Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino al Padre que no se llame Jesucristo. A Él gloria, a Él alabanza, a Él honor por los siglos de los siglos. Y la iglesia de Dios dice amén y amén, aleluya. Acabamos con la recapitulación y luego oraremos al Señor. Y me gustaría mucho, hermanos, si podemos entonar esta alabanza, la última que cantamos, y luego acabaremos el culto. Hemos visto 4 puntos en el sermón de hoy: hostilidad, hermanos, hora y habladurías. En primer lugar, hostilidad. Jesús está 6 meses en el norte, sabiendo que quieren acabar con él. Jesús no tiene síndrome de mártir. Cuidado con pecar neciamente contra el Señor, metiéndonos en situaciones peligrosas a las cuales el Señor no nos ha llamado. Oremos por sabiduría. 2, hermanos, hemos aprendido que la Biblia, a diferencia del Vaticano, enseña que José y María tenía más hijos. Hemos puesto varios nombres: Jacobo, Judas, es más, tenía hermanas. Y ahí está el título del sermón de hoy también. Estos hermanos querían convertir a Jesús en un predicador famoso. Están pensando mundanamente, carnalmente, y por eso le dicen: tienes que ir a Jerusalén, a la fiesta, ahí está toda la gente, ahí levanta una iglesia y serás de nuevo un hombre exitoso. Pero Cristo, en el tercer punto, les hace entender que hay 2 horas. Hay una hora asignada por el Padre, y Cristo anda en aquella hora, y está la hora, el tiempo de los incrédulos, y es el tiempo que caracteriza a todos aquellos que no son nacidos de nuevo. El tiempo de los incrédulos es: yo hago lo que a mí me da la gana. No me someto al Señor. Su voluntad no es primero en mi vida. Y Cristo, ya que vive bajo esta hora, sabe que cuenta con odio. Y finalmente hemos visto habladurías. 2 opiniones incorrectas acerca de Jesús. Por un lado, dicen que es un engañador. Esta idea es incorrecta porque Cristo predicaba cosas duras también, no solamente cosas agradables para engañar a la gente. Y la segunda perspectiva también es incorrecta, porque dicen: bueno, Jesús es muy bueno. Es la perspectiva de los simpatizantes, pero los simpatizantes están tan perdidos como los enemigos abiertos. Si no tenéis fe en Jesucristo como Señor, no podéis ser salvos. Y aunque llevéis aquí en esta iglesia local 4, 5, 6 años, si no sois del Señor, sois herederos de la condenación venidera. Por tanto, huid de la destrucción venidera. Creed en Cristo y sed salvos en el nombre del Señor. Oremos a nuestro Dios, dándole alabanza por la palabra, y luego entonaremos esta canción a nuestro Dios. Amén. Aleluya.